Están, No, pues ojalá, esperemos que quede bien. Listo, bueno, ya está grabando. Ahorita lo cortamos y así ya. Listo. Ok, entonces la primera pregunta es en qué escala territorial quién espera la solución y las dinámicas políticas del problema, o sea, municipal, departamental o nacional. Pues a ver, el tema es como educación en la primera infancia. Pues yo siento que tal vez podemos darle como un enfoque tal vez más rural, como, y pues, o sea, como también acordar que educación, o sea, cuando hablamos de educación no es solamente, o sea, educar interviene todo el tema de alimentación, sostenibilidad del transporte, o sea, no solamente como que tengan buenos pupitres y una buena lugar, sino para que un niño en serio quiera estudiar tiene que comer, para que un niño pueda estudiar no tiene que caminar 2 horas para llegar a su escuela, sino que tiene que tener medios de transporte que en serio logre. Es cierto que esas cosas son importantes, por eso yo lo pondría tal vez en escala rural, que es como más interesante hablar de la ciudad, pero pues, ¿qué opinan? Bueno, pues yo creo, yo también estoy de acuerdo, me parece que, digamos que hacerlo nacional no cubriría realmente las necesidades que necesita el país en cuanto a la cobertura, que me parece que es un problema clave, como además de lo de la alimentación y todo lo que mencionaba Jacobo, me parece que es importante ver que en las zonas rurales y como municipales la cobertura es escasa, entonces no hay como una presencia realmente como del Estado en la que él pueda regular la educación que se le está ofreciendo a los niños y también como el verificar que sí estén cumpliendo los niños con, o sea, con los requisitos mínimos para poder entrar, con la salud en casa, porque yo había leído un artículo en el que hablaban como de la importancia de lo que era como la madre cabeza de familia dentro del rol del estudiante, entonces como que hubiera un apoyo en casa frecuente, entonces me parece que eso es una de las debilidades grandes como la parte rural y los municipios. Entonces, yo también estoy de acuerdo, no sé ustedes qué piensen, si de pronto tienen otra idea. Sí, me parece bien. Sí, yo También también siento que estoy hay de un acuerdo. factor súper importante que es como, o sea, yo me acuerdo que eso lo trabajé hace unos años porque yo trabajé en un programa de la primera infancia y era que muchas veces en las zonas rurales ni siquiera es que los niños no quieran estudiar, sino que a veces los padres no ven la importancia de la educación. Entonces, como yo prefiero que tú aprendas de ganadería, de esto, entonces siento que también es como la necesidad, Un como no tema sé si de cultural. foros o, exacto, es un tema cultural, pero toca trabajarlo, no sé si de forma de foros o eso, porque muchas veces ni siquiera es que el niño diga como no quiero estudiar, que mamero estudiar, sino que muchas veces como de cultura, que es como no, yo prefiero que tú aprendas a cosechar, al ganado, y la educación, pues mira, yo no estudié, tú no tienes que estudiar, ¿sí? Entonces eso también pasa mucho en las veredas y bueno, como en los municipios del país. pues, no sé, digamos, No sé qué otro yo punto. creo que pues sí, todo lo que han dicho es importante, pero creo que también deberíamos tener en cuenta como la situación en la que estamos ahorita. Creo que también como parte de todo este tema de educación rural es ver cómo se han visto afectados con todo este tema de la pandemia, pues porque claramente no pueden pues, asistir a clase normalmente y todo eso, y creo que eso es un valor muy importante, pues porque en la educación rural el acceso a internet y a todo eso pues es más difícil. Creo que eso también se debería evaluar. Y lo de la comida creo que también es muy importante porque no sé si vieron la noticia ayer en que les estaban dando Y lo de la carne carne como de de burro y burro. de De caballo. Bucaramanga, Sí, de Bucaramanga, Sí. sí, qué Entonces sí horror. sí. creo que igual Aparte, todos esos factores son muy importantes, pero sí de acuerdo con no hacerlo nacional porque creo que no alcanzaríamos a hacer nada. O sea, es mejor Sí, no, yo, enfocarlo no. muy, pues delimitarlo muy bien. Sí, de Sí. acuerdo. Aparte, las políticas de nutrición tienen más impacto entre los 0 y 3 años en los niños Exacto. y marca muchísimo la educación. O sea, si un niño sí, tiene buena además, nutrición en esa etapa de exacto. su vida, va a ser mucho mejor estudiante. Sí, exacto. Además, recordemos que el enfoque que nos colocaron ahí es primera infancia. La primera infancia es de los 0 a 5 años. O sea, no podemos Ujú. empezar a hablar de adolescencia ni Sí, nada, sino de de 0 a 5 años es nuestro enfoque. Entonces, pues, de como acuerdo. para que no perdamos eso de vista, porque después puede como generar problemas a la hora de la entrega. Sí, listo. Pero sí, entonces es importante eso, como tal vez escoger, tendríamos que escoger tal vez la zona en sí, como el municipio, la región que vamos a trabajar en sí. Sí. Ok, Ujú. bueno, pues la verdad no sé como una región en específico. A mí me ha llamado la atención como la región Caribe, porque pues por la poca Sí. cobertura que hay, pero la verdad no conozco como a fondo la situación en todas las regiones. Podríamos trabajar con Choco, decirle a Fran que nos ayudara con ese tema. También, sí, eso es una Fran buena trabaja idea. con eso en impacto Sí, social. con el, Pues la verdad yo no conozco pues a la persona que están diciendo, pero A pues sí creo que lo Francisco, más él, importante es que consigamos un sitio donde podamos tener información, pues porque igual ahorita va a ser muy difícil conseguir cualquier tipo de información. Si, yo siento si que en Choco hay buena información por Si Fran. este Fran tiene información, de una hagámoslo con lo que se, con lo que, pues, con él, pues, con lo, en la región en la que él trabaja.
¿sí? Yo creo que le podemos mandar un correo y él sí nos podría proporcionar muy No, buena información. yo le escribo por WhatsApp y le digo que nos Sí, eso. mande. Listo, perfecto. Sí, me Sí. parece. Entonces, sí. Bueno, Entonces, bueno, ve, ¿a qué población afecta el problema? Ya dijimos. Pues, o sea, no sé pues si eso sí ya es como claro, pues por el pues, tema. o sea, muy, muy específico, sino más abarcarlo como es de la región pacífica, como por tema de información, ¿sí? Como digamos las fuentes legales Ok, y académicas, me parece que es un poquito más complicado si solo nos basamos en Chocó. O sea, sí tenemos la información de Fran, pero me parece que, digamos, para cualquier texto académico, algo así, es más complicado. Y las fuentes, ok, precisamente porque ok. hay muy poca cobertura en el Estado, Ok. casi ni siquiera hay fuentes, como de estadísticas, esas cosas. Entonces, no sé si les parece como región Pacífico. Mm. Pues podríamos revisar porque es que igual región Pacífico es súper extenso. O sea, es un Sí, trabajo sí, sí, es como grandísimo. muy específico o ya es un poquito más extenso. Pero Sí. bueno, ahí tenemos las dos opciones. Sí. Pero, Sí, podríamos. Branda, ¿en qué región trabaja? ¿Como en el Chocó, literalmente solo en el Chocó? O... Sí, No, él trabaja en varios, pero es Sí, que él es del Chocó, entonces él como o que sea, se basa mucho en Chocó. Ah, ok. Pues podríamos preguntarle a él qué tanta información cree que podríamos conseguir sobre el Chocó en sí y delimitarlo solo a un sitio. Si es el o sea, Chocó, también pues ya. podríamos crear como límites, o sea, como hablar, o sea, crear nuestros propios límites regionales, o sea, hablar como del Chocó hasta tal lugar, va a ser como la intervención, por decirlo así. Como tal vez para no dejarlo tan específico, pero tampoco tan amplio, pues porque sí, la zona pacífica es gigante, realmente. Entonces, creo que Ok. sí nos podemos quedar cortos porque puede haber mucha información, pero a la hora de hacer algo pues, real es mucho más complejo. Pero bueno, entonces, creo que las dos preguntas son claras, pues el tema territorial y pues la población, pues esos los niños de 0 a Primera 5 años, que es infancia. lo que se categoriza Los Ajá. como niños y pues primera los infancia. papás. Es que igual a esa edad los papás son fundamentales. O sea, si uno quiere hacer algo para esa edad, tiene que Ah, tener en no, cuenta a los papás. sí, 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 no, total. Sí, sí. Sí, que era lo que hablábamos ahorita, que es importante todo el tema cultural, porque eso pues tiene mucho que ver. listo. ¿Cómo se Entonces, bueno, produce el ¿cuál es la otra problema? pregunta? Bueno, pues digamos en mi No, opinión. no, no. Hay beneficiarios de la situación actual. Ah, sí, 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 me faltó una pregunta. ¿Hay beneficios en la situación actual? Como que unos, o sea, hago una población de niños pequeños gane más que otra. Es lo que está como planteando la pregunta. Sí, creo. Yo tampoco la entiendo bien. Que no entiendo la pregunta. Y de pronto como que sí hay algún grupo de personas que se esté Beneficio. beneficiando y que los niños pequeños no, pues No, como yo que diría que no. Yo creo que no hay ningún beneficiario. O sea, Yo si diría lo que vemos así. sí. sé que sí. Pues, por ejemplo, el tema de los refrigerios, la corrupción que se Ah, ve bueno, alrededor de claro. ese Sí, de acuerdo, de simple, Claro. acuerdo. Sí, eso es un y grupo. Y obviamente hay también gente beneficiada de eso. porque como lo que ahorita estaba diciendo, creo que es María Paula, lo de que la formación temprana afecta realmente el desarrollo del niño, como el desarrollo intelectual que va a tener a futuro. Y eso realmente es como una forma de, en mi opinión, no sé, como de hacer que esos niños no vayan a tener las mismas oportunidades en un futuro. Entonces, la Sí. gente que, Total. digamos, está como, tiene como realmente el monopolio de lo que es la educación, que tienen una formación segura, pues en parte no es que lo estén haciendo con intención, sino si se están beneficiando de que otras personas no puedan Sí, ser igual de indirectamente, competentes. Exacto. Entonces me parece que claro. Sí. necesitamos Bueno, también sí, como no. ponerlo en ese punto. Sí, 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 de acuerdo. Completamente de acuerdo. Ok. Sí, entonces tal vez esa es la parte de beneficiarios, que sí, o sea, esta pregunta está como rara, pero pues la Sí, es muy entenderíamos así, yo raro, creo. pero pues no sé, yo creo Ujú. que así lo podemos enfocar. O sea, podemos entenderlo como de esa forma. Es que no sé si los beneficiarios son o sea, como a la acción que se va a tomar o lo que hay ahora. O sea, no entiendo Ah, si son los ok. Es que beneficiarios yo creo actuales, que sí, o es no situación sé si son los actual. beneficiarios actuales, que es lo que estamos hablando, como la gente que se aprovecha de eso, o si son los beneficiarios de lo que vamos a trabajar. Entonces ahí pues sería Yo creo No, yo que los creo que niños. es de los que se los aprovechan de cómo está actuales, la situación actual. Los actuales, sí, porque dice de la ok, situación entonces, actual. Sí, sí, sí. entonces dejémoslo así. Bueno, ¿cuál es la siguiente? ¿Cómo se produce ¿Cómo el se produce el problema? problema? Yo siento que eso obviamente tiene o sea, mucho tema de la descentralización del Estado, que es Sí, totalmente centralizado, que hay mucho abandono del Estado en las periferias. exacto. Y pues adicionalmente también hay un Corrupción. tema como cultural muy, muy marcado, ¿sabes? Como por ese Pero yo mismo creo que igual abandono todo del eso se, Estado. se deriva de la falta de presencia del Estado. Sí, sí, Yo creo que eso yo es lo creería que ese es principal. el mayor motivo, sí. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, pues a mí también me parece que También. como que dividirlo en factores claves, que puede ser como lo que estamos diciendo, como la cobertura, la calidad de la educación que se les brinda, porque hay veces como que el Estado se conforma con ya les di educación y ustedes verán,
sino es como la calidad realmente de los profesores, porque, digamos, yo había metido un CBU de educación en Colombia y nos explicaban, digamos, tal cual el cómo había tan poca como oferta de profesores para las zonas rurales, precisamente porque no tienen cómo llegar ni siquiera a la escuela. Entonces son como esas cosas, que, como la infraestructura, la calidad de, pues, de los profesores y la calidad de la educación que se les brinda, la cobertura. Exacto. Es que digamos, el problema en No. Colombia no es tanto la cobertura, porque creo que Colombia, después de la Constitución del 91, pues hicieron muchas reformas para acabar con el Sí. bueno, Analfabetismo. entienden. Analfabetismo. Qué pena, me enredé. De hecho, Colombia creo que tiene una cobertura del 90 y no me acuerdo exactamente cuál Sí, por creo que ciento, es el pero bueno, el problema 98%. es la calidad. La Es la calidad, sí. pésima. Sí, Que sí. por ejemplo es un Entonces, profesor que dicta todas las materias. Y tú exacto, ves un Exacto. curso de tercero de primaria y hay niños de 10 años, niños de 5 años, o sea, no hay como una continuidad. exacto. Sí. Sí, sí, sí. Ese tema es muy importante, la continuidad. La Que continuidad. No mucha la gente hay. entra, ese es el tema, mucha gente entra a estudiar, pero lo abandonan, ¿sabes? Como Lo que no hay una abandonan continuidad. precisamente como porque ven Eso es opciones muy económicas importante. dentro de la familia, que dirán como, no, pues para qué estudiamos y aquí mi familia me enseña como cosas del campo que me pueden dar beneficios y no como el estudio. Entonces, sí, Sí, me parece eso eso es muy súper, importante, el tema de la súper. continuidad es súper importante mencionarlo, Y porque eso es la deserción es muy alta. ujú, también lo Bueno, pero estamos, igual en nuestro caso, como son tan chiquitos, pues como vamos a ver una Depende más población. de los papás que ellos. Sí, sí, obvio. sí, claro, Exacto. total. Pero pues digamos como lo que ahorita También hay que tener, del internet y eso, me parece que hay como escasez de tecnología como realmente eficiente, o Completamente, como sí. que los niños no pueden acceder, o sea, no sé, son muy chiquitos y necesitan el apoyo de un padre para estar dentro de una clase conectados, pero para eso necesitan los recursos tecnológicos, el internet, como el apoyo constante de un familiar, entonces eso también me parece que es un problema actual como pandemia, por decirlo así. Sí, sí, sí. también tenemos que mirar que es muy común en las zonas rurales que los niños no entran tan chiquitos como a la escuela. O sea, Exacto. en la ciudad sí Sí, es muy no. común que entren a los 2, 3 años. En los pueblos no, o sea, tú ves un niño de 5 años Entra a que no los ha 2, cursado primero. 7, 8. Sí. Sí, sí, ¿Cierto? sí. Sí, Y eso también tiene que ver mucho con el tema cultural, porque posiblemente una familia, no sé, ganadera, pues el papá y la mamá prefieren seguir trabajando, tengo que llevar al niño a la escuela, ¿sabes? claro, Eso Pues, tiene pero mucho que tampoco, o sea, ver, porque tampoco no para sé si ellos es no de es que prefieran, importante. sino que tampoco pueden. O sea, tienen que trabajar sí o sí. Ajá. Es que Sí, o también sea, es es que ese difícil. es el tema. Sí, exacto. Pero sí, yo creo que igual ya cubrimos de cómo se produce el problema. O sea, es que son Ujú. sí, sí, muchísimos claro. factores Ujú. por donde se quiera ver. ¿Cuál es la siguiente? Cómo la política Puede pública tener un puede tener un papel. papel en el mejoramiento de la situación. Bueno, pues yo siento que desde la política pública podemos realmente empezar a cubrir eh, parte del problema, ¿no? Entonces, como Mm, ser muy específicos en lo que realmente una política pública se encarga es como de velar por el bien, tanto de como lo que tiene el Estado para brindar, como lo que necesita realmente la población. Entonces, me parece que las políticas públicas son o sea, son una forma buena de como ser eficientes, porque hay veces que solamente no sé, se dice, vamos a llevar alimentos a tal parte y ya, pero una política pública es como un plan más estructurado que abarca y que también puede prever cosas como lo que pasó, que estábamos hablando ahorita de lo de, creo que fue en Bucaramanga, como ese sí. tipo de cosas se pueden prever si uno tiene una política pública pues muy bien formulada y como estratégicamente planeada en la que todos reciban algún beneficio. ¿Qué piensan ustedes? ¿No? De acuerdo, y Sí, pues no, yo en creo que igual total. las políticas es la forma en la que el Estado hace presencia. Y es lo que le ha faltado a todas esas zonas. Presencia del Estado, políticas que de verdad los beneficien. Sí, o sea, es muy importante como el tema que mencionó Andrea, el tema de la estrategia, o sea, que realmente, o sea, sí pueden salir miles de políticas públicas, pero el tema es que muchas no están orientadas en una buena estrategia, no tienen planes de contingencia, simplemente es como, hagamos esto, mandémoslo y ya, chao. Exacto. O sea, No Entonces, están realmente no se crea también, una orientados, o estrategia sea, de qué pasa. Sí, o sea, no, y a esa es zona. como Por más ejemplo, creo que un... el Choco ni siquiera tiene representante en el Congreso, empezando por ahí. No tiene senador ni representante de la Cámara, Sí, entonces es pero una pues zona ahí que creo no que ahí hay ya dice quien parte de la situación. pelee por ellos. Mm. pues, Pero sí, o sea, totalmente, o sea, siento que la política pública es totalmente viable, el tema es la creación de una política pública que sea realmente, pues sí, o sea, una política bien planeada, que tenga planes de contingencia, una estrategia realmente, y que sea una política pública a futuro, o sea, ¿sabes? Como con continuidad. Que sí, no sea exacto. como hicimos este Continuidad es la proyecto, palabra. mandamos 3.000 almuerzos y ya, nos soltamos las manos y alimentamos a tantos niños, pero no, es como una política pública tiene que ser continua, la educación no se acaba en un año, ¿sabes? Y que sea completa.
O sea, como Exacto. que tenga no solo, digamos, alimentación, sino que de verdad, como que vaya acompañada de todos los factores que pueden mejorar la situación en verdad. Sí, tiene que ser muy bien estructurada Sí, y así. con pensamiento a futuro, o sea, tiene que tener una línea de tiempo de continuidad, o sea, que no pare un día y, o sea, lo que les digo, no es como creamos una política pública, mandamos 40.000 almuerzos y refrigerios, no, es como, en serio, si vamos a crear un plan de educación, es como que sea continuo, o sea, hasta que se gradúen y los que siguen y los que, o sea, que se vuelva algo normal, algo totalmente natural, Y también como porque una si no, inversión pierde el sentido. en las políticas públicas, o sea, porque a medida que, digamos, en este momento, hace 5 años no íbamos a saber que había una pandemia, entonces no sabíamos que todos los niños necesitaban internet y un computador en su casa. Entonces, como el prever esas cosas es una inversión constante en las necesidades que ocurren año a año, porque si no, uno se conforma con una política pública y piensa que ya arregló como el problema por Sí, siempre y pues cada vez hay Ah, otro no, total. problema totalmente de acuerdo. diferente. Entonces, pues eso también me parece O sea, que por es. eso toca que esa política pública esté como, o sea, que esté atenta a contingencias, o sea, tiene que tener un plan de contingencias porque pues siempre las van a haber, ¿sabes? Como realmente en cualquier momento puede haber un terremoto, o sea, si no es una pandemia, es un terremoto en algún municipio, entonces esto afecta a todo el tema de la educación, o sea, tiene que ser totalmente contingente, Sí, pero así pues sí, es. la política, para mí la política pública sí es muy viable, más para un tema así como la educación y todo el tema. Sí. También deberíamos pensar Eh, como un tipo de, no sé, como prever que no se dé corrupción por medio de esta política pública. Porque, por ejemplo, con el tema de los refrigerios, o sea, creo que no hay una zona en Colombia donde no haya corrupción con ese tema. Sí. El no, y contrato eso siempre paga pasa, o sea, ya es millones, algo, millones de se volvió pesos natural en este y país. Sí, de Sí. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sí, Mm. el seguimiento de los presupuestos también es complicado, pues, porque igual todo el tema de cotizaciones ahí es desde donde empieza la corrupción. ujú, Porque igual le Mm. suben los Ahí precios a es. Los todo, entonces contratos, esa parte es como el limitar complicada. los contratos, y limitar los contratos a que solamente un grupo de empresarios pueda acceder a este y no haya realmente una competencia en la que, porque es que sí, o sea, yo considero que sí hay mucha gente que, digamos, está dispuesta, no sé, a ofrecer una buena alimentación, pero si dentro del propio círculo político ya está todo súper delimitado y arreglan los contratos, pues obviamente cualquier política pública puede pasar, pero no va a ser eficiente, que es lo que siento que pasa, ujú. porque de hecho, o sea, de hecho la educación de primera infancia en Colombia es muy buena relativamente. O sea, dentro de como la escala de Sí. pues, la educación primaria, secundaria, superior, la educación de primera infancia realmente es la que más tiene como cobertura, eficiencia y esas cosas, pero uno no se puede conformar con eso. O sea, realmente siento que, que hay que ir más allá de lo que es el problema y como prever muchas cosas. Lo que ahorita decía Jacobo también, como las contingencias y eso. Sí, total. Entonces, sí. Bueno, no sé, como si quieren describir, dice como el último Creo que tópico, describir diferencias, pero pues siento que llegamos a un punto, o Sí, no, sí, yo a un siento que es punto muy claro. estamos de acuerdo en todo. Sí, yo siento que la única, pues no es diferencia, como más bien que nos toca estudiarlo bien, es como el tema de los límites, como el tema regional, como, Ajá. o sea, saber cómo delimitar eso, pero pues siento que no es una diferencia, sino más bien como saber bien dónde vamos a trabajar, como cuál va a Cosas ser en el las que nos va enfoque. a tocar Y, trabajar, de acuerdo. Exacto. Pero es cierto que el enfoque y sí, como la visión que tenemos todos es muy clara. Antes como que hay muchas ideas, y pues está súper bien. Sí. sí, perfecto. Es Bueno, muy bien. yo también. Entonces creo que ya puedes dejar de grabar, ¿no? eso iba a decir.